millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios. Y una frase de ella lo hizo más respetado. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu calificación del 0 al 10. Ah, y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Camila sabía que no debía haber contestado esa llamada a las 11 de la noche. Estaba en su pequeño apartamento del barrio de Carabanchel, con las facturas de luz esparcidas sobre la mesa de la cocina y el sonido del respirador de su padre entrando desde la habitación contigua. El teléfono vibró con el nombre que menos esperaba ver a esa hora. Alejandro Santillana. Señor Santillana, contestó tratando de ocultar el cansancio en su voz. Camila, necesito que estés lista mañana a las 7 de la tarde. Vestido formal. Te recogeré en tu casa. Hubo un silencio. Ella apretó el teléfono contra su oído, confundida. ¿Perdón? Yo limpio su oficina los miércoles, señor. Mañana es martes. No necesito que limpies. Necesito que me acompañes a una cena de negocios. Camila parpadeó, segura de haber escuchado mal. Señor, creo que se equivocó de número. Debe llamar a su asistente. La señorita... Mi asistente tuvo un accidente de tráfico esta tarde. Nada grave, pero no podrá asistir. Y necesito a alguien en esa cena. Alguien confiable. La palabra confiable quedó flotando en el aire como algo extraño, casi fuera de lugar. Camila trabajaba para él desde hacía 8 meses, siempre en silencio, siempre invisible. Limpiaba su despacho en la Torre Picasso cuando él no estaba. Nunca habían tenido una conversación real. Señor Santillana, yo no creo que sea apropiado. Yo soy su... Lo sé perfectamente, pero no tengo tiempo para explicaciones. ¿Puedes estar lista o no? Camila miró las facturas. La cifra en rojo parecía gritar desde el papel. 847 euros vencidos. Su padre necesitaba los medicamentos del mes. El alquiler vencía en 5 días. Estaré lista, dijo, y la llamada terminó. A la mañana siguiente Camila no pudo concentrarse en nada. Limpió la casa de la señora Montoya con el piloto automático, casi tirando un jarrón de porcelana al suelo. ¿Qué se ponía alguien como ella en una cena de negocios con millonarios? Revisó su armario diminuto esa tarde. 2 vestidos viejos, uno negro que usaba en bodas ajenas y otro azul marino desteñido. Ninguno servía. Sonó el timbre a las 6:30. Abrió la puerta y se quedó paralizada. Un mensajero le extendió una caja blanca con el logo de una boutique de Salamanca, que ella solo había visto en revistas. Entrega para la señorita Camila Herrera. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel de seda, había un vestido color marfil, elegante, simple, pero claramente caro. Una nota breve en letra firme decía: no discutas. Ponte esto. Ah. Camila se miró al espejo una hora después, casi sin reconocerse. El vestido caía perfecto sobre su cuerpo delgado, realzando su cintura y dejando ver sus hombros. Se había soltado el cabello, liso en la raíz, cayendo en ondas suaves hacia las puntas rizadas, y aplicado un maquillaje discreto. Parecía otra persona. Cuando el Mercedes negro se detuvo frente a su edificio, sintió que el estómago se le revolvía. Alejandro Santillana bajó del auto personalmente para abrirle la puerta. Alto, de traje gris impecable, con esa presencia que parecía ocupar todo el espacio. Sus ojos oscuros la recorrieron brevemente, sin expresión. Bien, dijo simplemente, y volvió a subir. El trayecto fue en silencio. Camila miraba por la ventana las calles iluminadas de Madrid, sintiendo que estaba cometiendo un error enorme. ¿Qué hacía ella, una empleada doméstica, camino a un restaurante de 5 estrellas? ¿Por qué yo?, preguntó finalmente sin mirarlo. Alejandro no apartó la vista del tráfico. Porque no me harás preguntas incómodas ni intentarás impresionar a nadie. Porque solo necesito que estés ahí y permanezcas en silencio. Esas palabras dolieron más de lo que él imaginaba. Permanezcas en silencio. Como si fuera un mueble elegante, una pieza decorativa. Llegaron al restaurante Botín. Luces cálidas, manteles blancos, camareros con guantes. Todo olía a dinero y poder. Camila siguió a Alejandro con pasos inseguros, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. En la mesa esperaban 3 hombres de traje, todos mayores, todos con ese aire de quien está acostumbrado a decidir el futuro de otros con una firma. Alejandro, llegas tarde, dijo uno de ellos, un hombre de barba gris con acento francés. ¿Y quién es esta acompañante?
Hubo un tono en esa última palabra, un tono que hizo que Camila quisiera desaparecer. Alejandro se sentó sin inmutarse. Camila Herrera, mi asistente personal. La mentira quedó suspendida en el aire, brillante y frágil. El hombre de la barba sonrió con desdén. Qué interesante. Dime, Alejandro, ¿tu fortuna realmente merece el respeto que pretendes? ¿O solo eres otro hombre rico comprando apariencias? El silencio que siguió fue brutal. Y en ese momento, algo dentro de Camila se quebró, porque ella conocía ese tipo de mirada. La había visto toda su vida. La mirada de quien cree que el dinero lo hace superior. La mirada de quien desprecia sin conocer. Levantó la vista, con el corazón latiéndole en los oídos, y habló. Las palabras salieron de Camila antes de que pudiera detenerlas. El respeto no se compra con dinero. Se gana con acciones que tocan vidas. El silencio que siguió fue absoluto, como si el restaurante entero hubiera contenido la respiración. Los cubiertos dejaron de moverse. Las conversaciones en mesas cercanas se apagaron. El hombre de la barba gris la miró fijamente, con las cejas arqueadas en una mezcla de sorpresa y algo que parecía ¿respeto? Los otros dos empresarios intercambiaron miradas incómodas, pero fue Alejandro quien más la impactó. Él había girado la cabeza hacia ella lentamente, con esos ojos oscuros clavados en su rostro, como si la estuviera viendo por primera vez. No había enojo en su expresión, tampoco aprobación, solo una especie de desconcierto profundo, como quien descubre una grieta en un muro que creía sólido. Camila sintió el calor subiendo por su cuello. ¿Qué había hecho? Había hablado. Exactamente lo que él le había pedido que no hiciera. Había roto la única regla. Interesante, murmuró finalmente el francés, reclinándose en su silla con una sonrisa casi divertida. Tu asistente tiene opiniones fuertes y acertadas, intervino uno de los otros hombres, un español de pelo cano. Llevo 30 años en este negocio y nunca había escuchado algo tan directo. El tercero, más joven, soltó una risa breve. Tal vez deberíamos contratar asistentes como ella. Al menos son honestas. Alejandro seguía sin decir nada. Tomó su copa de vino tinto, bebió lentamente, y cuando la dejó sobre la mesa, el sonido del cristal contra el mantel pareció romper el hechizo. Camila tiene razón, dijo finalmente, con esa voz grave que no admitía réplica. El respeto no se negocia, se demuestra. El hombre de la barba lo estudió con nuevos ojos. Entonces demuéstralo, Santillana. Demuéstrame que tu empresa no es solo números y apariencias. Convénceme de que mereces mi inversión. Y así, lo que había comenzado como una humillación pública se transformó en algo completamente distinto. La conversación fluyó. Alejandro habló con una pasión controlada sobre su visión, sobre los empleados a los que había ayudado a formarse, sobre proyectos que no aparecían en los informes financieros, pero que cambiaban comunidades enteras. Camila lo escuchaba fascinada. Ese no era el hombre distante que apenas le dirigía la palabra cuando limpiaba su oficina. Este era alguien que entendía el peso de las palabras, alguien que había estado escondiendo su verdad detrás de trajes caros y reuniones frías. Cuando la cena terminó 2 horas después, el francés estrechó la mano de Alejandro con firmeza. Tienes mi inversión, y agradécele a tu asistente. Ella me recordó por qué comencé en esto. El trayecto de regreso fue distinto. Alejandro conducía en silencio, pero era un silencio diferente, más pensativo, más humano. Camila miraba por la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando el despido. Permanezcas en silencio, le había dicho, y ella había hecho exactamente lo contrario. Lo siento, susurró finalmente. No debí. ¿Por qué lo dijiste? La interrumpió él, sin apartar la vista de la carretera. Ella tragó saliva. ¿Por qué? Porque conozco esa mirada, la de alguien que te juzga sin conocerte. La de quien cree que porque tiene dinero puede pisotear a otros. Hizo una pausa. Y usted no es así, señor Santillana. Yo limpio su oficina. Veo las fotos de los empleados que le agradecen, las cartas de familias que ayudó, las becas que financió en silencio. Su voz se quebró ligeramente. Usted no necesita demostrarle nada a nadie, pero ese hombre necesitaba escucharlo. El auto se detuvo frente al edificio de Camila. Alejandro apagó el motor y se giró hacia ella. En la penumbra del habitáculo, su rostro parecía más joven, más vulnerable. Nadie me había defendido así en años, dijo en voz baja. Ni siquiera yo mismo. Camila sintió algo extraño en el pecho, una calidez que no debería estar ahí. Solo dije la verdad.
Alejandro la miró largamente, como si estuviera tomando una decisión importante. Mañana empiezas como mi asistente personal. De verdad, sueldo justo, contrato formal, oficina propia. Ella lo miró atónita. ¿Qué? No, señor, yo no tengo estudios para eso. Apenas terminé el instituto. No sé de finanzas ni... No necesito que sepas de finanzas. Necesito que seas tú. Hizo una pausa. Necesito a alguien que me recuerde por qué hago esto. Camila abrió la boca para protestar, pero algo en sus ojos la detuvo. Había una súplica silenciosa ahí. La súplica de un hombre que había olvidado cómo ser real. ¿Por qué yo? Preguntó nuevamente, pero esta vez con un significado diferente. Alejandro sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero genuina. Porque no tienes miedo de decir la verdad. Y eso, Camila, es más valioso que cualquier título universitario. Ella salió del auto con el corazón acelerado. Subió las escaleras de su edificio en una especie de trance y entró al apartamento donde su padre dormía con el respirador zumbando suavemente. Se quitó el vestido con cuidado, lo colgó como si fuera una reliquia y se sentó en el borde de su cama. Había hablado, había roto todas las reglas y de alguna manera inexplicable había ganado. Pero mientras se acostaba mirando el techo agrietado, una pregunta la atormentaba. ¿Qué pasaría cuando el mundo descubriera que la asistente personal de Alejandro Santillana era en realidad su empleada doméstica? Y más importante aún, ¿qué pasaría cuando ella descubriera que estar cerca de él estaba comenzando a significar mucho más que un simple trabajo? Camila no durmió aquella noche. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando la respiración trabajosa de su padre en la habitación contigua, tratando de convencerse de que no había sido un sueño. A las 5 de la mañana se levantó, preparó café en la cafetera oxidada y revisó su armario con desesperación. No tenía ropa apropiada para una oficina corporativa. A las 7 sonó el timbre. Otro mensajero, otra caja blanca. Esta vez contenía 3 conjuntos completos: blusas de seda, pantalones de vestir, una falda elegante color gris perla, todo en su talla exacta. La nota decía simplemente: te espero a las 9. Camila se vistió frente al espejo sintiendo que se ponía el disfraz de otra persona. El pantalón negro y la blusa blanca la hacían ver profesional, casi sofisticada. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones rizados escapar deliberadamente. Su padre despertó cuando ella entraba a despedirse. ¿Dónde vas tan elegante, hija?, preguntó con voz débil, conectado a los tubos de oxígeno. Conseguí un trabajo nuevo, papá. Mejor pagado. Los ojos cansados de su padre se iluminaron. Sabía que algo bueno llegaría. Siempre lo supe. Camila le besó la frente, sintiendo el nudo en la garganta. Si él supiera la verdad. La Torre Picasso brillaba bajo el sol de Madrid como un monolito de cristal y ambición. Camila había limpiado esos pisos docenas de veces, siempre de noche, siempre invisible. Ahora entraba por la puerta principal en horario laboral, con el corazón golpeándole las costillas. El guardia de seguridad la reconoció y frunció el ceño. Camila, la entrada de servicio es por... Ella viene conmigo. La voz de Alejandro resonó desde el elevador. Salió con ese porte que parecía dividir multitudes, vestido en traje azul marino, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Varios empleados lo saludaron al pasar. Él solo asintió brevemente. Camila lo siguió en silencio, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Subieron hasta el piso 22, las oficinas ejecutivas. Alejandro la condujo por pasillos alfombrados donde cada paso era absorbido por el silencio caro del poder. «Esta es tu oficina», dijo, abriendo una puerta de cristal. Camila entró y tuvo que contener un jadeo. Era pequeña, sí, pero con ventanas que daban a toda la ciudad. Un escritorio de madera oscura, una computadora de última generación y una silla que probablemente costaba más que su alquiler de 3 meses. «Yo no sé usar estas cosas», admitió señalando la computadora. «Aprenderás. Contraté a alguien que te entrenará esta semana». Alejandro se apoyó contra el marco de la puerta. «Tu trabajo no es técnico, Camila. Es mantenerme conectado con lo real. No entiendo qué significa eso». Él la miró con una intensidad que la hizo tragar saliva. «Significa que cuando me pierda en números y olvide por qué hago esto, tú me lo recuerdes, como hiciste anoche». Antes de que ella pudiera responder, una mujer alta y elegante de unos 40 años irrumpió en la oficina sin golpear. Llevaba un traje sastre color burdeos,
y una expresión que podría congelar lava. Alejandro, ¿puedo hablar contigo? A solas. Inés. Ella es Camila Herrera, mi nueva asistente personal. Camila, Inés Dávila, directora de operaciones. Inés le lanzó una mirada que duró exactamente 2 segundos. 2 segundos en los que Camila sintió que la medían, juzgaban y descartaban. Un placer, dijo Inés sin ningún placer en la voz. Alejandro, necesitamos hablar. Ahora. Salieron al pasillo, pero la puerta quedó entreabierta. Camila no quería escuchar, pero las voces se filtraban claras. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó Inés. ¿Contratar a la mujer de la limpieza como tu asistente? Los socios están furiosos. Dicen que estás perdiendo el juicio. Los socios pueden opinar lo que quieran. Yo tomo las decisiones. Esto no es una decisión, Alejandro. Es un capricho. Y caprichos como este destruyen reputaciones. ¿Qué credenciales tiene esa mujer? ¿Qué experiencia? Tiene algo que nadie más aquí tiene. Honestidad. Hubo un silencio helado. Cuidado, advirtió Inés con voz baja y peligrosa. Estás jugando con fuego. Cuando Alejandro regresó, su rostro era una máscara impenetrable, pero Camila vio la tensión en sus hombros. ¿Siempre es así?, preguntó ella suavemente. ¿Qué? La gente cuestionándolo, desconfiando. Alejandro se sentó en el borde del escritorio, cerca de ella. Demasiado cerca. Siempre. Cuando construyes algo desde cero, hay quienes esperan verte caer. La miró. ¿Te arrepientes de haber aceptado? Camila pensó en su padre, en las facturas, en la posibilidad de una vida diferente. No, dijo. Pero necesito saber, ¿por qué realmente me trajo aquí? Y no me diga lo de la honestidad. Hay miles de personas honestas. Alejandro se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Finalmente, habló en voz tan baja que Camila tuvo que inclinarse para escucharlo. Porque cuando te miro, veo a la persona que yo era antes de que el dinero lo complicara todo. Y necesito recordar quién fui, antes de convertirme en esto. Esas palabras flotaron entre ellos como algo frágil y peligroso. El resto del día fue un torbellino. Camila conoció a docenas de empleados cuyos nombres olvidó inmediatamente. Asistió a una reunión donde no entendió ni la mitad de lo que se discutía. Almorzó un sándwich en su oficina porque no se atrevió a bajar a la cafetería corporativa. A las 6 de la tarde, cuando finalmente se preparaba para irse, Alejandro apareció en su puerta. Hay un evento mañana por la noche. Presentación de resultados trimestrales para inversores. Necesito que vengas. ¿Otra cena?, preguntó ella con cansancio. No, un evento público. Habrá prensa. El estómago de Camila se contrajo. Señor Santillana. Alejandro. ¿Qué? Mi nombre. Úsalo. Al menos cuando estemos solos. Ella lo miró, buscando la trampa, el juego. Pero solo encontró cansancio, el mismo cansancio que ella sentía. Alejandro, probó el nombre en su lengua. No creo que sea buena idea que me expongas públicamente. Eventualmente alguien descubrirá quién era yo antes, y te harán daño con eso. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste. Que descubran. Ya es hora de que el mundo vea que el respeto no viene de títulos ni de apellidos. Viene de las personas que tenemos el valor de ser reales. Camila sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo peligroso y cálido. ¿Y si fracasamos? Si esto explota en tu cara. Alejandro dio un paso hacia ella. Estaban tan cerca que Camila podía oler su colonia cara, ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. Entonces fracasaremos juntos. Pero al menos habremos sido honestos. Ella debió decir que no. Debió alejarse. Debió recordar quién era ella y quién era él. En cambio, asintió. Y cuando salió de la Torre Picasso aquella noche, con el metro abarrotado llevándola de regreso a su mundo real, Camila supo con certeza aterradora que ya era demasiado tarde. Se estaba enamorando del hombre que nunca podría tener. El vestido era color verde esmeralda esta vez. Camila lo miró colgado en su armario como si fuera una sentencia. Otro regalo de Alejandro. Otra noche fingiendo ser alguien que no era. El evento comenzaba en 2 horas y ella ya sentía la presión familiar en el pecho. Esa sensación de no poder respirar del todo. Buscó el frasco de pastillas en el cajón de su mesita de noche. Alprazolam, 0.25 mg. Tomar en caso de crisis de ansiedad. Solo quedaban 3. Tendría que estirar la receta hasta fin de mes. Se tragó media pastilla con agua del grifo y esperó a que el nudo en su garganta se aflojara. Su padre tosió desde su habitación. ¿Otra fiesta, Camila? Es trabajo, papá. Mintió a medias. Parte del nuevo puesto. Te ves hermosa, hija.
Tu madre estaría orgullosa. Esas palabras le dolieron más que cualquier insulto. Su madre había muerto limpiando casas ajenas, con las rodillas destrozadas y las manos ásperas. ¿Orgullosa de qué? ¿De que su hija ahora se disfrazaba de rica para complacer a su jefe? Cuando el Mercedes negro llegó, Camila bajó las escaleras sintiendo cada paso como una traición a su propia historia. El Hotel Villamagna estaba iluminado como un palacio. Alfombra roja, fotógrafos, mujeres con joyas que probablemente costaban más que su edificio completo. Alejandro la esperaba en la entrada, devastadoramente elegante en smoking negro. Cuando la vio, algo cambió en su expresión. Una chispa. Un reconocimiento. «Estás...» comenzó, pero no terminó la frase. «Ridícula», completó ella. «Perfecta», dijo él en voz baja. Le ofreció el brazo. Camila lo tomó, sintiendo la solidez de su cuerpo bajo la tela cara. Entraron juntos mientras los flashes estallaban como pequeñas explosiones de luz. Una periodista los interceptó de inmediato. Micrófono extendido, sonrisa profesional. «Señor Santillana, ¿quién es su acompañante? No la habíamos visto antes en sus eventos». «Camila Herrera, mi asistente personal», respondió Alejandro con naturalidad. «¿Asistente? Qué inusual traer a una empleada a un evento de esta categoría». Hubo veneno en esa palabra. Empleada. Como si fuera algo sucio. Camila sintió la vieja rabia burbujeando. «¿Inusual que un jefe valore a su equipo?», respondió antes de poder detenerse. «Qué triste que eso sea noticia». La periodista parpadeó, sorprendida. Alejandro apretó levemente su brazo. No en advertencia, sino en apoyo. «Exactamente», dijo él. «Camila me recuerda constantemente que el éxito no es individual, es colectivo». Siguieron adelante, pero Camila sabía que había cometido otro error. Otro momento de hablar cuando debía callar. «Lo siento», susurró. «No debí...». «No te disculpes nunca por decir la verdad». El salón de eventos era opulento hasta la obscenidad. Arañas de cristal, mesas con manteles de seda, copas de champán pasando en bandejas plateadas. Camila se sintió como una impostora entre tanta opulencia. Inés Dávila apareció con un vestido negro ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vaya, Camila, qué rápido te adaptas. Hace una semana limpiabas baños y ahora... mira dónde estás». Las palabras fueron un puñetazo directo. Alejandro se tensó a su lado, pero Camila habló primero. «Tiene razón. Hace una semana limpiaba baños. ¿Y sabe qué aprendí haciendo eso, señora Dávila? Que el trabajo honesto no tiene vergüenza, y que la elegancia de un vestido no cambia quién eres por dentro». Inés la evaluó con nueva atención. Luego, sorprendentemente, soltó una risa breve. «Interesante». Se volvió hacia Alejandro. «Tal vez sí tiene lo que hace falta para sobrevivir aquí». Se alejó entre la multitud, dejando a Camila temblando de adrenalina. «Fue demasiado», murmuró ella. «Hablo demasiado». «Hablas lo justo», corrigió Alejandro. «Ven, necesitas aire». La guió a través del salón hacia una terraza exterior. El aire fresco de Madrid golpeó el rostro de Camila como un bálsamo. Lejos de las luces y las miradas, finalmente pudo respirar. Se apoyó contra la balaustrada, mirando la ciudad iluminada. «No pertenezco a este mundo», dijo en voz baja. «Por más vestidos caros que me pongas, siempre seré la chica de Carabanchel que toma el metro». Alejandro se colocó a su lado, tan cerca que sus brazos se rozaban. «¿Sabes dónde crecí yo?», preguntó de repente. Camila lo miró, sorprendida. «En Vallecas, en un piso de 30 metros cuadrados con mi madre y mis 2 hermanos. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajaba 14 horas diarias en una fábrica textil. Hizo una pausa. Yo era el niño con los zapatos rotos, el que comía lo que sobraba en el comedor escolar, el que estudiaba bajo farolas porque en casa no había luz». Camila lo miró boquiabierta. Ese hombre impecable, ese millonario intocable. No lo sabía. Susurró. «Nadie lo sabe, porque pasé 20 años construyendo una imagen que borrara ese pasado». La miró. «Hasta que llegaste tú, y me recordaste que ese niño de Vallecas era más real que cualquier traje de Armani». El corazón de Camila latía tan fuerte que dolía. «¿Por qué me cuentas esto?». Alejandro se giró hacia ella completamente. En la penumbra de la terraza, sus ojos brillaban con algo peligroso. «Porque necesito que entiendas que cuando te miro, no veo a una empleada. Veo a alguien que me devuelve a mí mismo». La distancia entre ellos se había reducido a centímetros. Camila podía sentir el calor de su cuerpo,
el aroma de su colonia mezclándose con el aire nocturno. «Esto es un error», susurró ella. «Todo esto. Yo aquí. Nosotros». «Lo sé», admitió él, pero no se alejó. El momento se estiró, tenso y frágil. Camila sabía que si se quedaba ahí un segundo más, cruzaría una línea que no podría descruzar. Dio un paso atrás. «Deberíamos volver». Alejandro asintió lentamente, pero algo en su mirada había cambiado. Una decisión tomada, una batalla perdida. Cuando regresaron al salón, los rumores ya habían comenzado. Camila los escuchó en fragmentos, susurros entre grupos elegantes. «¿La viste? Es su empleada doméstica. Dicen que la sacó de la nada. Obviamente hay algo entre ellos. Pobre hombre, está arruinando su reputación». La ansiedad regresó como una ola. El pecho apretado, las manos sudando, la habitación girando levemente. Camila se excusó y corrió al baño. Se encerró en un cubículo y se dejó caer contra la pared fría, respirando entrecortadamente. «No aquí. Por favor, no aquí». Buscó en su pequeño bolso de mano la pastilla que había guardado para emergencias. Se la tragó sin agua, cerrando los ojos con fuerza. 5 minutos. Solo necesitaba 5 minutos. Cuando salió, Alejandro la esperaba fuera del baño de mujeres, con preocupación genuina en el rostro. «¿Estás bien?» «Solo necesitaba un momento». Él la estudió con esos ojos que parecían ver demasiado. «Vámonos». «¿Qué?» «No. El evento. Al demonio con el evento. Te llevo a casa». Y lo hizo. Dejó su propia presentación, su evento corporativo, porque vio que ella lo necesitaba. En el auto, Camila apoyó la cabeza contra la ventana fría, sintiendo la pastilla hacer efecto, la ansiedad aflojándose lentamente. «Tengo ataques de pánico», admitió en la oscuridad. «Desde hace años. Mi madre murió en mis brazos y yo nunca pude superarlo del todo». Alejandro no dijo nada. Solo alargó la mano y tomó la de ella. Y en ese simple gesto, Camila supo que estaba completamente perdida, porque él no la trataba como un proyecto. No la veía como una cenicienta que salvar. La veía como una igual, como alguien tan roto y real como él. Y eso era infinitamente más peligroso que cualquier cuento de hadas. La foto apareció en todos lados al día siguiente. Camila despertó con mensajes de números desconocidos. Abrió Instagram y ahí estaba, ella y Alejandro en la terraza del Villamagna, tan cerca que parecían a punto de besarse. El titular del blog de negocios más leído de España decía: «Romance o estrategia, el millonario Santillana y su misteriosa asistente». Se sentó en la cama, con el teléfono temblando en sus manos. Los comentarios eran brutales. «Obvio que se acuesta con él para ese puesto. Otra cazafortunas más. Qué patético. Él puede tener a quien quiera y elige a la empleada doméstica». El último comentario venía acompañado de una foto vieja. Camila con uniforme de limpieza, entrando a la Torre Picasso por la puerta de servicio. Alguien había investigado. Alguien había encontrado su pasado y lo había expuesto como si fuera un crimen. Camila corrió al baño y vomitó. Cuando se miró al espejo, vio a la impostora que todos veían. Los ojos enrojecidos, el cabello despeinado, las ojeras. ¿Quién se había creído que era? Su teléfono sonó. Alejandro. No contestó. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente, un mensaje. «No leas nada. Voy para allá». Camila miró el reloj. Las 7:30 de la mañana. Se vistió rápidamente con sus ropas viejas, un jean desgastado y una camiseta, como si pudiera borrar los últimos días vistiéndose como quien realmente era. Su padre aún dormía. Mejor así. No tendría que explicarle nada todavía. Cuando sonó el timbre 20 minutos después, Camila abrió la puerta esperando encontrar a Alejandro en traje. En cambio lo vio con jeans oscuros y una camisa simple, el cabello ligeramente despeinado. Parecía más joven, más humano. «¿Puedo pasar?», preguntó. Ella asintió, avergonzada de su apartamento diminuto, de los muebles viejos, de la pintura descascarada. Alejandro entró como si fuera el lugar más natural del mundo y se sentó en el sofá raído. «¿Leíste los artículos?», dijo. No era una pregunta. «Tienen razón. Esto es un error. Yo no debí...». La voz se le quebró. «Están destruyendo tu reputación por mi culpa». «Mi reputación se construyó sobre mentiras», la interrumpió él. «Sobre aparentar ser alguien que no soy. Si se derrumba por esto, entonces nunca fue real». Camila se dejó caer en la silla frente a él, agotada. «No entiendes. Descubrieron quién era yo.
Hay fotos mías limpiando. Van a destrozarte con esto. Que lo hagan. Alejandro se inclinó hacia adelante. Camila, escúchame. Crecí avergonzado de mi madre porque trabajaba en una fábrica. Escondí de dónde venía porque creí que el éxito significaba borrar el pasado. Su voz se volvió más intensa. Pero tú me enseñaste algo. Que el trabajo honesto no tiene vergüenza. Que limpiar pisos no te hace menos que nadie. Que el respeto se gana con acciones, no con apellidos. Usaste mis propias palabras contra mí, murmuró ella, casi sonriendo a pesar de todo. Porque tenías razón. Hizo una pausa. Voy a dar una conferencia de prensa hoy. Y voy a contar mi historia. La real. De dónde vengo. Quién soy realmente. Camila lo miró horrorizada. ¿Estás loco? Eso arruinará. ¿Qué? ¿La imagen falsa que construí? Perfecto. Ya es hora. La miró fijamente. Pero necesito saber si estarás ahí, a mi lado, porque esto no funciona sin ti. El corazón de Camila latía desbocado. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que volviera a la seguridad del anonimato. Pero había algo en los ojos de Alejandro, una vulnerabilidad que nunca había visto en nadie. Si hago esto, dijo lentamente, mi vida nunca volverá a ser privada. Mi padre, mi pasado, todo saldrá a la luz. Lo sé. Por eso no te lo pido como tu jefe. Te lo pido como alguien que te necesita. Esas últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Camila cerró los ojos. Pensó en su madre, que nunca tuvo vergüenza de sus manos ásperas. Pensó en su padre, enfermo pero digno. Pensó en todas las veces que había agachado la cabeza para hacerse invisible, y tomó la decisión más aterradora de su vida. Estaré ahí. La conferencia de prensa estaba programada para las 4 de la tarde en la sede corporativa. Camila llegó temprano, vestida con uno de los conjuntos que Alejandro le había dado, pero sintiéndose completamente ella misma por primera vez. El cabello suelto, cayendo en ondas naturales. Maquillaje mínimo, sin pretensiones. Inés Dávila la interceptó en el pasillo. Supongo que viniste a ver el desastre, dijo, pero su tono no era cruel. Era casi cansado. Vine a apoyarlo. Inés la estudió largamente. ¿Sabes? Llevo 12 años trabajando para Alejandro. Lo vi construir este imperio desde cero. Y nunca lo vi tan vivo como desde que tú apareciste. Hizo una pausa. No sé si eso es bueno o malo todavía. Yo tampoco, admitió Camila. Pero sé una cosa. Inés se acercó. Si vas a estar en ese estrado con él, prepárate. Porque los lobos atacan cuando huelen debilidad. Y tú, querida, eres la debilidad perfecta. No era una amenaza, era una advertencia, y Camila la agradeció con un asentimiento. La sala de conferencias se llenó de periodistas, cámaras, flashes. Camila se paró al lado de Alejandro, sintiendo cada mirada como un peso físico. Él tomó el micrófono con manos firmes. Gracias por venir. Sé que hay muchas especulaciones sobre mi vida personal, así que vine a aclarar las cosas. Respiró hondo. Camila Herrera trabajó para mí como empleada de limpieza durante 8 meses. Hace 2 semanas, la contraté como mi asistenta personal. ¿Por qué? Porque me recordó algo que había olvidado. Que el valor de una persona no está en sus títulos, sino en su carácter. Las cámaras estallaron. Las manos se levantaron con preguntas gritadas. ¿Están en una relación romántica?, gritó alguien. Alejandro miró a Camila. 1 segundo. 2. En ese momento, el mundo entero pareció contenerse. No, dijo finalmente. Pero la respeto más que a nadie que haya conocido en este negocio. Era la verdad. Pero también era una mentira, porque ambos sabían que lo que había entre ellos era mucho más complicado que respeto. ¿No le preocupa que esto dañe su imagen?, preguntó otra periodista. Mi imagen se construyó ocultando de dónde vengo. Crecí en Vallecas. Mi madre trabajaba en una fábrica. Comíamos lo que podíamos. Y pasé 20 años avergonzado de eso. Su voz se volvió más fuerte. Pero ya no. Si mi éxito solo es válido cuando miento sobre mi pasado, entonces no es éxito, es una prisión. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Otro se unió. Y otro. No todos, pero suficientes. Cuando la conferencia terminó, Camila y Alejandro salieron juntos entre el murmullo de voces. En el elevador, solos por primera vez en horas, él se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Gracias, susurró. ¿Por qué? No hice nada. Estuviste ahí. Eso fue todo. Camila sintió el impulso de tocarlo, de reconfortarlo, pero se contuvo.
porque sabía que si lo tocaba ahora, con las emociones tan altas, no podría detenerse. Las puertas del elevador se abrieron. La realidad volvió a entrar. Esa noche, sola en su apartamento, Camila revisó las redes sociales. Los comentarios se habían dividido. Algunos la llamaban valiente, otros seguían llamándola cazafortunas, pero había uno que la heló. Cuidado, Camila Herrera. Los que vuelan demasiado alto siempre terminan cayendo. Y por primera vez, Camila se preguntó si había cometido el error más grande de su vida. Los 3 días siguientes fueron un torbellino. La conferencia de prensa de Alejandro se volvió viral. Fragmentos de su declaración aparecían en noticieros, se compartían en redes sociales, se debatían en programas de televisión. Algunos lo llamaban valiente, otros un fracaso disfrazado de humildad, pero todos hablaban de él y de ella. Camila no podía caminar por la calle sin sentir miradas. En el supermercado, la cajera la reconoció y le pidió una selfie. En la farmacia donde compraba los medicamentos de su padre, el farmacéutico la trató con una deferencia incómoda que nunca había tenido antes. Hasta su vecina del tercer piso, que llevaba años ignorándola, ahora la saludaba efusivamente. Era como si hubiera dejado de ser una persona y se hubiera convertido en un personaje. El jueves por la mañana, mientras preparaba el desayuno de su padre, sonó el teléfono. Número desconocido. Camila dudó, pero contestó. Señorita Herrera, soy Lucía Romero, del programa Buenos Días España. Nos encantaría que viniera a hablar sobre su historia con el señor Santillana. Pagaríamos muy bien por una entrevista exclusiva. Camila colgó sin responder. 5 minutos después, otro número, otra propuesta, y otra. Su teléfono no dejaba de sonar. Finalmente lo apagó y se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Su padre apareció arrastrando los pies, con el tubo de oxígeno portátil colgado al hombro. ¿Qué pasa, Camila? Llevas días extraña. Ella levantó la vista. Su padre había envejecido tanto en el último año. El enfisema le había robado la fuerza, el color de la piel, la vitalidad, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cálidos y perceptivos. Papá, hay algo que necesito contarte. Se lo dijo todo. El trabajo de limpieza, la cena de negocios, la conferencia de prensa. Su padre la escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa paciencia infinita que siempre había tenido. Cuando terminó, él suspiró largamente. ¿Lo amas? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué? No, papá, no es eso. Es mi jefe. Su padre sonrió con esa sonrisa triste de quien conoce las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Tu madre también trabajó para gente rica, ¿recuerdas? Y siempre decía lo mismo, que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Tosió un poco antes de continuar. Si ese hombre es bueno, el dinero solo hará que su bondad llegue más lejos. Y si es malo, el dinero solo magnificará su maldad. La miró fijamente. ¿Cuál es él? Camila pensó en Alejandro, en cómo había dejado su evento por ella, en cómo había expuesto su pasado al mundo por no avergonzarse más, en cómo la miraba como si realmente la viera. Es bueno, susurró, pero eso no cambia que somos de mundos diferentes. Todos somos del mismo mundo, hija. Solo tenemos direcciones diferentes. Esas palabras se quedaron con ella el resto del día. Cuando llegó a la oficina esa tarde, encontró a Alejandro en su despacho, rodeado de papeles y con aspecto agotado. Tenía ojeras profundas y la corbata aflojada. Levantó la vista cuando ella entró. 3 socios se retiraron, dijo sin preámbulo. Dicen que mi espectáculo mediático dañó la credibilidad de la empresa. Camila sintió que el estómago se le hundía. Alejandro, pero conseguimos 5 nuevos inversores. Gente que vio la conferencia y dijo que finalmente había encontrado a alguien en quien confiar. Una sonrisa cansada apareció en su rostro. Así que técnicamente, salimos ganando. ¿Por qué no pareces feliz entonces? Él se recostó en su silla, mirándola con una intensidad que la hizo tragar saliva. Porque todo esto tiene un costo. Y tú estás pagándolo. Vi los artículos. Sé que te están acosando para entrevistas. Puedo manejarlo. No deberías tener que hacerlo. Se levantó y caminó hacia ella. Camila, todavía puedes salirte de esto. Puedo hacer que parezca un malentendido. Proteger tu privacidad. ¿Y dejarte solo? Preguntó ella sorprendida por su propia vehemencia. Después de que tuviste el valor de exponer tu verdad, ¿quieres que yo huya? No quiero que te hagas daño por mí. Demasiado tarde. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ya estoy dentro de esto. Ya no puedo volver a ser invisible.
Alejandro dio un paso hacia ella. Otro. Quedaron tan cerca que Camila podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. ¿Y si te dijera que no quiero que seas invisible? ¿Que quiero verte exactamente como eres? El corazón de Camila latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. ¿Qué estamos haciendo, Alejandro?, susurró. Esto no es solo trabajo. No desde hace días. Lo sé. Y no puede funcionar. Tú y yo. Es imposible. También lo sé. Su voz era apenas un murmullo. Pero eso no cambia lo que siento cada vez que entras a una habitación. Camila debió alejarse. Debió poner distancia. Debió recordar todas las razones por las que esto era una terrible idea. En cambio, levantó la mano y tocó su rostro. Un roce suave, casi reverente. Alejandro cerró los ojos ante el contacto, como si ese simple gesto fuera lo más precioso que había recibido. El momento se rompió cuando la puerta se abrió bruscamente. Inés entró con un iPad en la mano y expresión seria. Se detuvo al verlos tan cerca, arqueó una ceja, pero no comentó nada. «Tenemos un problema», dijo simplemente. Alejandro se alejó de Camila, recomponiendo su máscara profesional en segundos. ¿Qué pasó? La revista Actualidad Económica publicará un artículo mañana. Entrevistaron a antiguos compañeros de trabajo de Camila, gente de las casas donde limpiaba. Inés le pasó el iPad. No es bonito. Camila tomó el dispositivo con manos temblorosas. Leyó los titulares previos. La verdad sobre Camila Herrera, testimonios de quienes la conocieron. Calculadora o víctima, exparejas revelan detalles. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Exparejas? Yo nunca. Su voz se quebró. Solo tuve una relación seria hace 3 años. Terminó mal, pero... Van a buscar lo que sea para venderte como una oportunista, dijo Inés sin rodeos. Es lo que hace la prensa cuando no entiende una historia. La simplifica hasta convertirla en algo que puedan vender. Alejandro le quitó el iPad de las manos a Camila. No vas a leer eso. No leerás ni una palabra de esa basura. Tengo que saber qué dijeron. No. Su tono no admitía réplica. Porque nada de lo que digan cambia quién eres realmente. Camila lo miró con lágrimas amenazando con desbordarse. ¿Y quién soy, Alejandro? Porque ya no lo sé. ¿Soy la empleada doméstica? ¿La asistente? ¿La oportunista? ¿La víctima? Su voz subió de volumen. ¿Quién se supone que soy en toda esta locura? Alejandro la tomó de los hombros, firme pero gentil. Eres Camila Herrera, la mujer que cuida a su padre enfermo con amor infinito, la que trabaja sin quejarse, la que tuvo el valor de hablar cuando todos esperaban silencio. Su voz se suavizó. Eres la persona más real que he conocido, y eso no lo cambia ningún artículo de mierda. Las lágrimas finalmente cayeron. Camila no pudo detenerlas, y cuando Alejandro la atrajo hacia su pecho, ella no resistió. Se dejó sostener por primera vez en años. Se permitió ser vulnerable. Se permitió necesitar a alguien. Inés los observaba en silencio desde la puerta. Luego, con un suspiro casi imperceptible, salió y cerró tras ella. En la oficina silenciosa, con el sonido de la ciudad filtrándose por las ventanas, Camila se aferró a Alejandro como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta, y él la sostuvo, sin palabras, sin promesas, solo presencia. Pero ambos sabían que esto era solo el comienzo, que la tormenta apenas empezaba, y que lo que venía podría destruirlos a ambos, o forjarlos en algo más fuerte de lo que jamás habían sido solos. El artículo salió a las 6 de la mañana. Camila no durmió esperándolo. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo, sabiendo que en algún momento su teléfono vibrarían con notificaciones que cambiarían todo. Cuando finalmente ocurrió, eran las 6:03 am. 17 mensajes en 5 minutos. Abrió el enlace con manos temblorosas. El titular la golpeó como un puñetazo. De la escoba al penthouse. La verdadera Camila Herrera según quienes la conocieron. Había fotos viejas que ni siquiera recordaba que existieran. Ella con 18 años, más delgada, con el uniforme de la cafetería donde trabajó antes de dedicarse a la limpieza. Otra de hace 2 años, saliendo de una casa en Pozuelo donde limpiaba 3 veces por semana. Pero lo peor eran los testimonios. La señora Montoya, para quien había trabajado durante 4 años, siempre fue muy callada. Demasiado callada, si me preguntas, como si estuviera planeando algo. No me sorprende que haya encontrado la manera de subir en el mundo. Su ex jefe del supermercado donde trabajó a los 20. Era buena trabajadora, pero ambiciosa. Se le notaba que quería más. Supongo que lo consiguió.
Y lo más devastador, Adrián, su exnovio de hace 3 años. Camila siempre soñaba con una vida mejor. Me dejó porque yo era electricista, no ganaba lo suficiente para sus planes. Decía que se merecía más. Parece que finalmente encontró a alguien con suficiente dinero. Camila dejó caer el teléfono como si quemara. Cada palabra era una mentira retorcida de la verdad. Había dejado a Adrián porque él bebía demasiado, porque le gritaba cuando estaba frustrado, porque una noche casi la empujó contra una pared. No por dinero, nunca por dinero. Pero el artículo pintaba una imagen clara, calculadora, fría, oportunista. Se levantó y fue al baño. Vomitó hasta que solo quedaron arcadas secas. Cuando levantó la vista al espejo, vio a la mujer que el mundo creía que era. Y por un momento aterrador, casi la creyó también. Su teléfono sonó. Alejandro. No lo leí. Mintió cuando contestó. Camila. Su voz era tensa. Lo leíste. Puedo oírlo en tu voz. Es todo mentira. Lo de Adrián. Yo lo dejé porque me hacía daño. Porque me tenía miedo. No porque... Lo sé. Su certeza absoluta la hizo llorar. No necesitas explicarme nada. Pero el mundo entero va a creer que soy una... El mundo entero no te conoce. Yo sí. Hizo una pausa. ¿Dónde estás? En casa. Con mi padre. Me quedo ahí en 20 minutos. No, Alejandro. No puedes venir aquí. Si alguien te ve... Me importa un carajo si alguien me ve. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Camila se lavó la cara con agua fría y trató de recomponerse. Su padre ya estaba despierto, sentado en la pequeña mesa de la cocina con el periódico. La miró con preocupación. Lo leí, dijo simplemente. Y es basura. Papá, conozco a mi hija. Sé por qué dejaste a ese hombre. Sé las noches que llorabas en tu habitación pensando que yo no te escuchaba. Su voz se quebró. Y si hubiera tenido fuerzas entonces, lo habría sacado de tu vida yo mismo. Camila se arrodilló junto a su silla y apoyó la cabeza en su regazo como cuando era niña. No sé cómo salir de esto, papá. A veces no puedes salir, solo puedes atravesarlo. Cuando llegó Alejandro, traía consigo a una mujer de unos 50 años, elegante y con expresión seria. Llevaba un maletín de cuero. Ella es Beatriz Solís, mi abogada personal, dijo, especialista en difamación y protección de imagen. Beatriz estrechó la mano de Camila con firmeza. Leí el artículo. Tenemos bases sólidas para una demanda, especialmente las declaraciones de su exnovio. Si usted tiene pruebas de violencia o amenazas, tengo mensajes, susurró Camila. De esa época, nunca los borré. Perfecto, los necesitaremos. Beatriz abrió su maletín. Pero necesito que entienda algo, señorita Herrera. Una demanda como esta es pública. Significará exponer detalles dolorosos de su vida. Tendrá que testificar. Habrá más atención mediática, no menos. Camila miró a Alejandro. ¿Eso es lo que quieres? Más escándalo. Quiero que la verdad se sepa, pero solo si tú quieres. Se acercó a ella. No voy a presionarte, pero tampoco voy a dejar que te destruyan con mentiras. Antes de que Camila pudiera responder, sonó el timbre. Fuerte, insistente. Alejandro frunció el ceño y fue a abrir. Camila escuchó voces elevadas, una de ellas terriblemente familiar. Se levantó y corrió a la puerta. Ahí estaba Adrián, más gordo, con ojeras profundas y olor a alcohol incluso a esa hora de la mañana. Alejandro bloqueaba la entrada con su cuerpo. Solo quiero hablar con ella, decía Adrián con voz pastosa. Es mi derecho. No tienes ningún derecho, respondió Alejandro con voz peligrosamente calmada. Adrián lo miró de arriba abajo con desprecio. Ah, el príncipe Salvador. ¿Cuánto tiempo crees que durará antes de que se canse de ti también? Camila siempre busca algo mejor. Es su naturaleza. Vete, dijo Camila desde atrás con voz temblorosa pero firme. No tienes nada que hacer aquí. Te pagaron por la entrevista, ¿verdad? Preguntó directamente. ¿Cuánto te dieron? Adrián se rió. Una risa amarga. 2.000 euros. Más de lo que ganaste limpiando en un mes. La miró con ojos inyectados en sangre. Dijiste que te merecías más, Camila. Bueno, finalmente lo conseguiste. Espero que valga la pena. Alejandro dio un paso amenazante, pero Camila lo detuvo con una mano en su brazo. No vale la pena, dijo suavemente. Déjalo ir. Adrián escupió en el suelo y se alejó tambaleándose. Cuando desapareció por las escaleras, Camila sintió que las piernas le fallaban. Alejandro la sostuvo antes de que cayera. Necesita descansar, dijo Beatriz con tono profesional pero gentil. Esto ha sido demasiado para un día. Volveré mañana para discutir la demanda. Cuando se fue,
Quedaron solo Camila, Alejandro y el padre de Camila en el pequeño apartamento. El silencio era pesado. «Señor Santillana», dijo el padre de Camila, «¿puedo hablar con usted?» A solas. Camila los miró alternadamente, pero su padre hizo un gesto tranquilizador. Se metió a su habitación, cerrando la puerta, pero sin poder evitar escuchar. «¿Ama a mi hija?», preguntó su padre sin rodeos. Hubo un silencio largo. Camila contuvo la respiración. «Sí», respondió Alejandro finalmente, «aunque no debería». «¿Por qué no debería?» «Porque puedo hacerle daño. Porque mi mundo la está destruyendo. Porque ella merece algo mejor que esto». «¿Y qué cree que merece?». La voz de su padre era suave pero penetrante. «Una vida pequeña y segura, sin riesgos ni dolor. Eso no es vida, joven. Eso es solo existir. No quiero que sufra por mí. Ya está sufriendo. Porque los sentimientos no se detienen solo porque sean inconvenientes». Tosió un poco. «La pregunta real es, ¿está dispuesto a estar con ella en las buenas y en las malas? ¿O solo mientras sea romántico y dramático?». Camila sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estaré con ella mientras me lo permita», dijo Alejandro con voz ronca. «Aunque sea el peor error de su vida elegirme». Su padre rió suavemente. «Entonces dejen de torturarse y admítanlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedo». Cuando Camila salió de su habitación, sus ojos estaban rojos, pero su decisión estaba tomada. Miró a Alejandro, que la observaba con una vulnerabilidad que nunca le había visto. «Voy a demandar», dijo con voz firme. «Voy a contar mi verdad. Y voy a hacerlo porque me lo merezco. No por ti, por mí». Alejandro sonrió. Una sonrisa real, que iluminó todo su rostro. «Entonces lo haremos juntos». «¿Como socios?», preguntó ella, aunque sabía que no era esa la respuesta. «Como lo que seamos». Dio un paso hacia ella. «Ya no quiero esconderme, Camila. Ni de la prensa, ni de mis miedos, ni de lo que siento por ti». Camila sintió que el mundo se detenía. Su padre los observaba con una sonrisa conocedora antes de retirarse discretamente a su habitación. «Esto va a complicar todo aún más», susurró ella. «Ya está complicado». Alejandro le tomó la mano. «¿Qué diferencia hace un poco más?». Y en ese momento, en ese apartamento pequeño que olía a medicinas y sueños rotos, Camila tomó la decisión más aterradora y liberadora de su vida. Se permitió sentir. La demanda se presentó un lunes por la mañana. Para el mediodía, todos los medios hablaban de ello. Camila Herrera, la empleada doméstica que había capturado la atención del país, ahora demandaba por difamación. Y lo más impactante, en la conferencia de prensa, Alejandro Santillana estaba sentado a su lado, tomando su mano sobre la mesa, sin esconderse. Las cámaras capturaron ese momento. La mano de él sobre la de ella, los dedos entrelazados, la forma en que él la miraba cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran lo único que importaba en el mundo. No hizo falta que dijeran nada. La imagen lo dijo todo. Esa noche, Camila esperaba en su apartamento las consecuencias. No tardaron en llegar. Su teléfono explotó con mensajes, algunos de apoyo, muchos de odio. «Cazafortunas confirmada. Pobre hombre cegado. Qué asco de mujer». Pero también había otros. «Valiente. Gracias por no rendirte. Eres inspiración para muchas». Alejandro llegó pasadas las 10 de la noche. Traía comida china de un restaurante cercano y aspecto agotado. Se sentaron en el sofá pequeño, comiendo directo de los envases de cartón, en un silencio cómodo que Camila nunca había experimentado con nadie. «Perdí 4 clientes más hoy», dijo él finalmente limpiándose la boca con una servilleta. «Empresas que no quieren asociarse con el escándalo Santillana». Camila dejó de comer. «Alejandro, pero gané 7 nuevos. Pequeños negocios, emprendedores jóvenes, gente que dice que finalmente hay alguien real en este mundo de fachadas». La miró. «Estoy reconstruyendo algo diferente, algo mejor. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdes todo por ti?», terminó él. «Camila, si pierdo todo por ser honesto, entonces nunca tuve nada real para empezar». Ella dejó el envase a un lado y se giró para mirarlo de frente. «¿Cuándo supiste que sentías algo por mí?». Alejandro se quedó callado un momento, como si estuviera decidiendo si decir la verdad completa. «La primera vez que entraste a limpiar mi oficina con tu uniforme azul y el cabello recogido en una coleta. Estabas tarareando una canción mientras pasabas el trapo. No sabías que yo estaba ahí trabajando tarde. Te vi por el vidrio de mi despacho privado». Sonrió con tristeza. «Parecías libre».
como si el trabajo no fuera una carga, sino solo algo que hacías mientras pensabas en otras cosas. Y pensé, hace años que no me siento así. Camila sintió un nudo en la garganta. Yo pensaba que ni siquiera sabías mi nombre. Sabía tu nombre. Sabía tu horario. Sabía que siempre dejabas mi escritorio perfectamente ordenado, pero nunca tocabas mis papeles personales. La miró intensamente. Te respetabas a ti misma incluso en un trabajo que otros considerarían menor. Eso me fascinó. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Qué iba a decir? Soy tu jefe millonario y tú mi empleada. Habría sido inapropiado, abusivo. Se pasó una mano por el cabello. Así que me mantuve alejado. Hasta aquella noche en el restaurante cuando hablaste y destrozaste todas mis defensas. Camila se acercó a él lentamente. Levantó una mano y tocó su mejilla. Alejandro cerró los ojos ante el contacto, respirando profundamente. ¿Y ahora qué hacemos?, susurró ella. Ahora dejamos de huir. Se besaron finalmente. Un beso lento, profundo, cargado de todas las palabras que no habían dicho. Camila sintió que se derretía, que todos sus miedos se disolvían en ese momento. Las manos de Alejandro en su cintura, su boca suave pero insistente, el latido acelerado de ambos corazones. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Esto cambia todo, dijo Camila. Ya estaba cambiado. Esto solo lo hace oficial. Durmieron esa noche en el sofá pequeño, abrazados, como si el mundo exterior no existiera. Por unas horas, fueron solo dos personas que se habían encontrado contra todas las probabilidades. Pero el mundo exterior sí existía, y tenía planes para destruirlos. La mañana siguiente, Inés apareció en la oficina de Alejandro con expresión grave. Camila estaba ahí, revisando correos en su laptop nueva. Ya no se escondían, ya no fingían. «Tenemos una junta extraordinaria de socios en 1 hora», anunció Inés. «Y no pinta bien. ¿Qué quieren ahora?», preguntó Alejandro con cansancio. «Un voto de censura. Quieren destituirte como director ejecutivo». El silencio que siguió fue helado. Camila se levantó de inmediato. «Esto es por mí, por nosotros. Es por muchas cosas», corrigió Inés. «Por la publicidad, por los clientes perdidos, por el comportamiento errático, como lo llaman. Pero sí, tú eres el catalizador». La miró sin malicia. «No te culpo. Pero ellos sí». Alejandro se levantó, abotonándose el saco con movimientos precisos. «Que vengan. Les diré lo mismo que les he dicho siempre. Esta es mi empresa. La construí desde cero. No me la van a quitar por amar a alguien. Tienen el 51% de las acciones combinadas», dijo Inés suavemente. «Técnicamente, sí pueden». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había estado tan concentrada en sus propios problemas que no había considerado esto. Que Alejandro pudiera perder todo. Su empresa, su legado, todo lo que había construido. Por ella. La junta fue brutal. 12 hombres de traje, sentados alrededor de una mesa de caoba, todos mirando a Alejandro con expresiones que iban desde la decepción hasta el desprecio absoluto. Camila estaba ahí, en una esquina, sintiéndose como el origen de un desastre. «Tu comportamiento reciente es inaceptable», dijo uno de los socios mayores, un hombre de barba blanca llamado Gonzalo Fuentes. «Primero exponiendo tu pasado como si fuera algo de lo que estar orgulloso». «Lo estoy», interrumpió Alejandro. «Luego involucrándote sentimentalmente con una empleada, creando un escándalo mediático que ha costado millones en reputación». Gonzalo golpeó la mesa. «Esto no es una empresa familiar, Alejandro. Esto es un negocio serio. Y lo sigo manejando seriamente. Los números lo prueban. Los números a corto plazo. Pero la confianza se construye en años y se destruye en días». Otro socio intervino. «Te dimos una oportunidad porque eras brillante, pero ahora estás dejando que las emociones nublen tu juicio». Alejandro se levantó lentamente, con esa presencia que podía llenar una habitación. «¿Saben qué aprendí de mi madre? Ella trabajaba 14 horas en una fábrica y llegaba a casa a cuidarnos a nosotros. Nunca se quejó, nunca pidió reconocimiento, pero era más fuerte que todos ustedes juntos. Miró a cada uno. ¿Y saben qué más aprendí? Que el dinero sin humanidad no vale nada, que el éxito sin verdad es solo una mentira bonita. Así que sí, expuse mi pasado. Sí, me enamoré de alguien a quien ustedes consideran inferior. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada». «Entonces acepta las consecuencias», dijo Gonzalo fríamente. «Votamos ahora. ¿Quién está a favor de destituir a Alejandro Santillana como director ejecutivo?» Camila vio con horror cómo 7 manos se levantaban. 7 de 12.
Más de la mitad. Era oficial. Alejandro acababa de perder su empresa. Él no se inmutó. Simplemente asintió, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Camila lo siguió, sintiendo las miradas de odio clavadas en su espalda. En el elevador, solos, Alejandro apoyó la frente contra la pared fría de metal. «Lo siento», susurró Camila con voz rota. «Lo siento tanto. No te disculpes». Se giró hacia ella. «Esto no es tu culpa. Es mía, por quedarme en un lugar donde tenía que fingir ser alguien que no soy. Pero perdiste todo». «No». La tomó del rostro con ambas manos. «No perdí lo importante. Todavía te tengo a ti. Todavía tengo mi dignidad. Todavía sé quién soy». Camila lo abrazó con fuerza, llorando contra su pecho. Y en ese elevador que bajaba hacia un futuro incierto, Alejandro la sostuvo como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Porque lo era. Cuando salieron del edificio, había fotógrafos esperando. Las cámaras estallaron. Las preguntas gritadas los bombardearon. Pero Alejandro solo tomó la mano de Camila y caminó con la cabeza en alto. Al día siguiente, los titulares fueron despiadados. Santillana destituido. El precio de mezclar negocios con placer. Millonario pierde imperio por romance con empleada doméstica. ¿Valió la pena el amor? Camila los leyó todos, sintiéndose destrozada. Alejandro había perdido todo por ella, y no sabía si algún día podría perdonarse a sí misma por ello. Pero esa noche, cuando él llegó a su apartamento con una sonrisa cansada pero genuina, le dijo algo que cambió todo. «Mañana empiezo algo nuevo, algo mío, algo real. ¿Vienes conmigo?» Y Camila, mirando a ese hombre que había elegido la verdad sobre la comodidad, el amor sobre el poder, supo que su respuesta siempre sería la misma. Siempre. 3 meses después, la vida era completamente diferente. Alejandro había alquilado una oficina pequeña en Lavapiés, un espacio de 30 metros cuadrados en un edificio que había visto mejores días. Las paredes necesitaban pintura, el aire acondicionado funcionaba cuando quería, y el baño compartido del piso olía a humedad. Nada que ver con la Torre Picasso, pero era suyo, completamente suyo. Camila llegaba cada mañana con 2 cafés de la cafetería de la esquina, el único lujo que se permitían. Se sentaban en escritorios comprados de segunda mano y trabajaban hasta que la luz natural se desvanecía. Alejandro estaba construyendo una consultora de asesoría financiera ética, enfocada en pequeños negocios y emprendedores. No había grandes clientes, no había cenas elegantes, solo trabajo duro y la satisfacción de hacer algo real. El dinero era ajustado. Alejandro había perdido acceso a la mayoría de sus cuentas corporativas. Tenía ahorros personales, suficientes para sobrevivir con comodidad por años, pero había decidido usarlos solo para lo esencial. Quería construir esto desde abajo, como la primera vez, sin atajos. Camila seguía viviendo en su apartamento de Carabanchel. Alejandro había intentado convencerla de mudarse a algo mejor, pero ella se negó. Su padre estaba ahí, sus recuerdos estaban ahí, y necesitaba mantener al menos un pie en su mundo real. Algunas noches, Alejandro se quedaba a dormir en el sofá diminuto. Otras, Camila iba a su nuevo apartamento, un lugar modesto en Malasaña, sin portero ni vistas espectaculares, solo un lugar para vivir. Y eran felices, de una manera simple, cotidiana, real. El tipo de felicidad que no aparece en revistas, pero que se siente en el pecho cuando te despiertas junto a alguien que te conoce completamente. Pero el universo nunca deja que la felicidad sea fácil. Un martes por la mañana, Camila recibió una llamada del hospital. Su padre había colapsado. El enfisema había empeorado críticamente. Necesitaba cirugía de inmediato. Un trasplante de pulmón si querían que sobreviviera más de 6 meses. El costo, 80.000 euros. La seguridad social cubriría parte, pero no todo. Y la lista de espera para el sistema público era de 2 años. 2 años que su padre no tenía. Camila se sentó en el suelo de la oficina pequeña, con el teléfono aún en la mano, y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Alejandro la encontró así, acurrucada contra la pared, temblando. «¿Qué pasó?», preguntó, arrodillándose a su lado. Ella se lo contó con voz entrecortada. Cada palabra era un cuchillo. Su padre, la cirugía, el dinero que no tenían. Alejandro no dudó ni un segundo. «Tengo suficiente en mis ahorros. Pagaré la cirugía». «No». Camila levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Ya perdiste todo por mí».
No voy a dejarte gastar tus ahorros en salvar la vida de tu padre. La tomó de los hombros. Camila, ¿de qué sirve el dinero si no es para esto? Para las cosas que realmente importan. Pero tú necesitas ese dinero para la empresa, para reconstruir. Si lo gastas ahora, entonces empezaré de nuevo más tarde. Su voz era firme. Tu padre es más importante que cualquier negocio. Camila lo abrazó con fuerza, sollozando contra su pecho. Y en ese momento supo, con certeza absoluta, que este hombre amaba más profundamente de lo que las palabras podían expresar. La cirugía se programó para el viernes. 3 días de agonía esperando. Camila apenas dormía. Pasaba las noches en el hospital, sosteniendo la mano de su padre mientras él entraba y salía de la conciencia. Una noche, cuando estaban solos, su padre abrió los ojos y la miró con claridad inusual. «No dejes que esto te destruya», susurró con voz débil. «No hables así, papá. Vas a estar bien. Quizás, quizás no». Apretó su mano. «Pero si algo me pasa, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de la mujer que eres, de cómo amas. Papá, por favor, ese hombre te ama de verdad, Camila. Se le ve en los ojos. No dejes que el miedo te aleje de él. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en «¿qué hubiera pasado si?». Camila no pudo responder. Solo lloró mientras su padre le acariciaba el cabello como cuando era niña. El día de la cirugía, Alejandro llegó al hospital a las 5 de la mañana. Traía café y croissants que ninguno de los dos comió. Se sentaron en la sala de espera con paredes color verde pálido y sillas incómodas, rodeados de otras familias con sus propias tragedias. «¿Tienes miedo?», preguntó Alejandro suavemente. «Aterrada», admitió Camila. «Es lo único que me queda. Si lo pierdo, no vas a perderlo. Es fuerte, como tú». Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. 7 horas de cirugía. 7 horas de imaginar lo peor. Camila caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Alejandro la seguía con la mirada, sin presionarla, solo estando ahí. Finalmente, a las 3 de la tarde, el cirujano salió. Tenía ojeras profundas pero una pequeña sonrisa. La cirugía fue exitosa. El pronóstico es bueno, pero necesitará meses de recuperación y cuidados constantes. Camila se derrumbó en los brazos de Alejandro, llorando de alivio esta vez. Él la sostuvo, besándole la cabeza, susurrando palabras que ella no procesaba, pero que sentía en el alma. Esa noche, en el apartamento vacío de Camila, se sentaron juntos en la oscuridad, agotados, aliviados, conscientes de lo frágil que era todo. «Gasté casi todo lo que tenía», dijo Alejandro en voz baja. «La empresa va a tardar meses más en despegar ahora. Lo siento tanto». «No», la giró para que lo mirara. «Nunca te disculpes por esto. Salvamos a tu padre. Eso es lo único que importa. ¿Y si fracasamos? ¿Y si la empresa no funciona? ¿Y si todo esto fue para nada?». Alejandro sonrió con cansancio. «Entonces fracasaremos, pero lo habremos hecho siendo honestos, siendo reales, amando sin miedo». La besó suavemente. «Y eso nunca es para nada». Camila se acurrucó contra él, escuchando el latido constante de su corazón. Afuera, Madrid seguía su ritmo frenético. Pero ahí dentro, en ese espacio pequeño y gastado, habían construido algo que ningún dinero podía comprar. Habían construido un hogar. Los días siguientes fueron difíciles. El padre de Camila estaba en cuidados intensivos. La empresa de Alejandro perdió 2 clientes potenciales que no quisieron esperar. Las facturas se acumulaban. El estrés era constante, pero también había momentos de luz. El primer día que el padre de Camila respiró sin ayuda. La mañana en que Alejandro consiguió un cliente nuevo, una panadería familiar que necesitaba asesoría. La noche en que Camila cocinó pasta en su cocina diminuta y comieron riendo sobre historias tontas de su infancia. Eran momentos pequeños, pero eran suyos. Una tarde, mientras trabajaban en la oficina, Inés apareció inesperadamente. Camila sintió tensión inmediata, pero Inés levantó las manos en gesto de paz. «No vengo a pelear, vengo a ofrecer algo». Miró a Alejandro. «Renuncié. Ya no puedo estar en esa empresa viendo cómo la destruyen. Y pensé, tal vez necesites ayuda aquí». Alejandro la miró con sorpresa. «Inés, esto no es la Torre Picasso. No puedo pagarte ni la mitad de lo que ganabas». «Lo sé», sonrió levemente. «Pero resulta que ya no me importa tanto el dinero como creía. Quiero trabajar en algo que signifique algo». Camila sintió un nudo en la garganta. Esto era reconstrucción real.
no solo de una empresa, sino de vidas, de propósitos, de prioridades. Bienvenida al equipo, dijo Alejandro estrechando su mano. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo el cielo de Madrid, Camila tomó la mano de Alejandro y se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó él. Solo necesitaba un momento para darme cuenta de que esto es real, que tú eres real, que después de todo el caos y el dolor, llegamos a algo verdadero. Alejandro la besó ahí, en medio de la calle, con la gente pasando a su alrededor, sin importarle nada más. Esto siempre fue real, dijo contra sus labios, desde el momento en que hablaste en aquella cena, desde que me recordaste quién era yo realmente. Y Camila supo, con la certeza que solo viene de haber atravesado el fuego, que sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos, porque el amor verdadero no es el que sobrevive en la comodidad, es el que se forja en la adversidad. 6 meses después del día en que Alejandro perdió su empresa, algo extraordinario sucedió. La pequeña consultora en Lavapiés había crecido, no de manera explosiva, no con glamour ni titulares, sino con algo más sólido, reputación genuina. Palabra a palabra, cliente a cliente, la noticia se había esparcido de que Alejandro Santillana había vuelto a sus raíces y estaba ayudando a gente real con problemas reales. Un martes por la mañana, Camila llegó a la oficina y encontró a Alejandro mirando su computadora con expresión extraña. ¿Qué pasa?, preguntó dejando los cafés sobre el escritorio. Mira esto. Giró la pantalla hacia ella. Era un correo de Gonzalo Fuentes, el socio que había liderado la destitución de Alejandro. El asunto decía simplemente, una disculpa pendiente. Camila leyó en voz alta. Alejandro, me equivoqué. Todos nos equivocamos. La empresa que construimos sobre tu nombre se está derrumbando. Sin tu visión, sin tu integridad, descubrimos que solo teníamos una cáscara vacía. Los clientes se van. La confianza se evaporó. Te quité tu puesto creyendo que protegía el negocio, pero destruí lo único que lo mantenía vivo, tu honestidad. Si alguna vez pudieras perdonarnos, nos gustaría hablar sobre tu regreso. No como empleado, como dueño total. Compraremos tus acciones al triple de su valor original. Por favor, considera reunirte con nosotros. Camila levantó la vista, atónita. ¿Quieren que vuelvas? Eso parece. Alejandro cerró la laptop con expresión inescrutable. ¿Y tú qué quieres? Él se quedó callado largo rato, mirando por la ventana hacia las calles de Lavapiés, donde la vida transcurría sin pretensiones. No lo sé, admitió finalmente. Pasé 20 años construyendo esa empresa. Fue mi vida entera. Y una parte de mí todavía la extraña. Camila sintió un frío en el estómago. No de celos, sino de miedo. Miedo de que Alejandro se diera cuenta de que había sacrificado demasiado. Que la vida que tenían ahora, por más honesta que fuera, no era suficiente comparada con lo que había perdido. Deberías ir a la reunión, dijo, tratando de sonar firme. Al menos escuchar lo que tienen que decir. Alejandro la miró intensamente. ¿Vendrías conmigo? Yo, Alejandro. Esa es tu decisión, tu pasado. Yo no debería. Tú eres parte de todo esto. Fuiste la razón por la que me fui. Quiero que seas parte de la razón por la que decido qué hacer ahora. La reunión se programó para el viernes en un restaurante neutro, no en la Torre Picasso, como si incluso ellos reconocieran que ese territorio ya no les pertenecía de la misma manera. Camila se vistió con uno de sus conjuntos simples, el cabello suelto cayendo en ondas naturales. Ya no trataba de impresionar a nadie, ya no fingía ser alguien que no era. Cuando entraron al restaurante, los 12 socios estaban ahí, todos de pie, y cuando Alejandro apareció, uno por uno, se inclinaron levemente. Un gesto de respeto que nunca le habían dado antes. Gonzalo se acercó primero, con la mano extendida. Gracias por venir. Alejandro no tomó su mano de inmediato. La miró. Luego miró a Camila. Finalmente, la estrechó. Hablemos. Se sentaron alrededor de una mesa privada. El ambiente era tenso pero diferente a la última vez. No había hostilidad. Había algo parecido a la vergüenza. Sabemos que te hicimos daño, comenzó Gonzalo, que te juzgamos por enamorarte, por ser humano. Creímos que los negocios y las emociones debían estar separados. Pero descubrimos algo. Un negocio sin humanidad no es negocio. Es solo una máquina que eventualmente se descompone. Otro socio intervino, un hombre llamado Felipe Cortés. Perdimos el 28% de nuestros clientes en 6 meses. No por escándalos o malas decisiones financieras. Los perdimos porque ya no confiaban en nosotros, porque sin ti éramos solo números fríos.
¿Y creen que volver a contratarme va a solucionar eso? Preguntó Alejandro con voz calmada pero filosa. ¿Creen que puedo simplemente regresar y fingir que no me traicionaron? El silencio fue incómodo. Camila, que había estado callada, habló de repente. ¿Puedo decir algo? Todos los ojos se volvieron hacia ella, algunos con curiosidad, otros con restos de desdén mal escondidos. Adelante, dijo Gonzalo. Camila respiró hondo. Hace un año, yo limpiaba pisos, invisible, insignificante para gente como ustedes. Y Alejandro me vio, no como un proyecto caritativo ni como una oportunidad para verse bien. Me vio como una persona. Su voz se hizo más fuerte. Y cuando ustedes lo forzaron a elegir entre su empresa y su integridad, eligió la integridad. Perdió todo. Gastó casi todos sus ahorros en salvar a mi padre. Empezó desde cero. ¿Y saben qué? Nunca lo escuché quejarse. Nunca lo vi arrepentirse. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. Así que si quieren que regrese, no es porque necesiten un director ejecutivo. Es porque necesitan recordar lo que significa ser humanos. Y eso no se compra con dinero. Eso se gana con acciones que tocan vidas. Las mismas palabras que había dicho aquella noche en la cena de negocios. Las palabras que habían cambiado todo. Gonzalo sonrió tristemente. Tenías razón entonces, y tienes razón ahora. Alejandro tomó la mano de Camila sobre la mesa. Un gesto público, deliberado. Tengo una condición, dijo finalmente. Lo que sea, respondió Gonzalo. Camila entra como socia, no como empleada, no como mi acompañante, como socia con voz y voto. Porque si he aprendido algo en estos meses, es que las mejores decisiones vienen de quienes entienden lo que significa empezar desde abajo. Hubo murmullos, miradas intercambiadas, pero finalmente, Gonzalo asintió. Aceptado. Camila miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas. ¿Estás seguro? Yo no sé nada de... Sabes lo que importa. Sabes de gente. De verdad. De integridad. La miró. Y eso es más valioso que cualquier título. Cuando salieron del restaurante 2 horas después, habían firmado un acuerdo. Alejandro volvería como CEO con control total. Camila entraría como directora de responsabilidad social corporativa, un puesto creado específicamente para ella. Y la empresa se reestructuraría con un nuevo enfoque. Beneficios con propósito. Pero más importante que cualquier papel firmado fue lo que sucedió esa noche. Caminaron por Madrid, sin rumbo fijo, solo disfrutando de estar juntos. Terminaron en el Retiro, sentados en un banco cerca del estanque, bajo las estrellas que apenas se veían por la contaminación lumínica. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Camila suavemente. Alejandro la miró con esos ojos que la conocían completamente. Me arrepiento de haber tardado tanto en ser honesto, de haber desperdiciado años fingiendo ser alguien que no era. Tomó su rostro entre sus manos. Pero de ti, de nosotros, ni un segundo. Perdiste todo por mí. No, perdí una mentira cómoda. Y gané algo real. Gané a alguien que me ve sin el dinero, sin el poder, sin las máscaras. Alguien que me ama por quien soy realmente. Camila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Te amo tanto que a veces me asusta. Bien, porque yo te amo tanto que ya no recuerdo cómo era vivir sin ti. Se besaron ahí, en ese parque público, rodeados de gente que pasaba sin prestarles atención. Y fue el beso más perfecto de todos. No porque fuera el primero o el más apasionado, sino porque fue el beso de 2 personas que habían atravesado el infierno y habían elegido quedarse juntas del otro lado. Cuando regresaron al apartamento de Camila esa noche, el padre de ella estaba despierto, sentado en el sofá con el oxígeno portátil, leyendo el periódico. Levantó la vista cuando entraron. ¿Y bien?, preguntó con una sonrisa conocedora. Vuelvo a la empresa, dijo Alejandro. Pero esta vez, diferente. Esta vez, real. El padre de Camila asintió lentamente. Tu madre estaría orgullosa, le dijo a Camila. Siempre decía que el verdadero éxito no es llegar a la cima, es recordar quién eres cuando llegas ahí. Esa noche, acostados en el sofá pequeño que ya era parte de su historia, Camila susurró, ¿crees que duremos? Con todo lo que viene, la presión, los ojos sobre nosotros. Alejandro la apretó más fuerte. Sobrevivimos a lo peor. Sobrevivimos al rechazo, a la pérdida, a empezar de cero. Lo que viene ahora es fácil comparado con eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque sé algo que no sabía hace un año. La besó en la frente. Sé que el respeto no se compra con dinero. Se gana con acciones que tocan vidas. Y tú, Camila Herrera, has tocado mi vida de una manera que nunca podré pagar.
Camila cerró los ojos, sintiendo la paz que viene de saber que estás exactamente donde debes estar. No tienes que pagarme nada, solo tienes que quedarte. Siempre, prometió él. Y en ese apartamento pequeño de Carabanchel, con el sonido del respirador del padre de Camila en la habitación contigua y el ruido de Madrid filtrándose por las ventanas, dos personas que habían nacido en mundos diferentes, pero se habían encontrado en la verdad, se quedaron dormidas, sabiendo que el mañana traería desafíos, pero sabiendo también que los enfrentarían juntos, porque así es el amor verdadero, no el que evita las tormentas, sino el que aprende a bailar bajo la lluvia. 2 años después, la Torre Picasso brillaba bajo el sol de Madrid, pero algo había cambiado. En el vestíbulo principal, donde antes solo había mármol frío y silencio corporativo, ahora había una exposición fotográfica, rostros de empleados con sus historias reales de superación, de sueños cumplidos, de segundas oportunidades. Y en el centro, una placa de bronce con palabras grabadas que miles de personas leían cada día. El respeto no se compra con dinero, se gana con acciones que tocan vidas. Camila Herrera. Camila caminaba por esos pasillos ahora con paso firme, ya no como la mujer que limpiaba de noche cuando nadie miraba, sino como la directora de responsabilidad social corporativa que había transformado la cultura entera de la empresa. Llevaba un traje simple color azul marino, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y una confianza que venía de saberse exactamente quién era. No había olvidado de dónde venía. Nunca lo haría. Cada lunes por la mañana, antes de las juntas ejecutivas, Camila bajaba al área de limpieza y desayunaba con el equipo. Conocía sus nombres, sus familias, sus sueños. Había creado un programa de becas para que pudieran estudiar mientras trabajaban. 3 de ellos ahora trabajaban en puestos administrativos. 2 más estaban en la universidad. La empresa había cambiado. Ya no era solo sobre beneficios, era sobre personas. Alejandro la esperaba en su oficina, revisando reportes con esa concentración intensa que ella amaba. Levantó la vista cuando ella entró y sonrió. Esa sonrisa que guardaba solo para ella. ¿Lista para la presentación?, preguntó. Nunca estoy lista, pero lo haré de todos modos. Se sentó en el borde de su escritorio. ¿Cómo está tu madre? La madre de Alejandro había regresado a su vida 2 años atrás, cuando la historia de su hijo se volvió pública. Había llorado al ver que él no se avergonzaba de su pasado, sino que lo honraba. Ahora vivía en un apartamento cómodo cerca del Retiro, visitaba la oficina cada semana, y Camila la había ayudado a escribir sus memorias, un libro sobre la dignidad del trabajo honesto que se publicaría el próximo mes. Feliz, orgullosa, me preguntó si irías a cenar el domingo. Siempre, respondió Camila con calidez genuina. Alejandro se levantó y caminó hacia ella. 2 años después, ese simple movimiento todavía hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó él tomando sus manos. Camila pensó un momento y luego sonrió. 2 años desde que me pediste que viniera a esa cena de negocios. 2 años desde que mi vida cambió completamente. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Camila se detuvo. Alejandro, sé que dijimos que no teníamos prisa, que el matrimonio era solo un papel, que lo que importaba era lo que sentíamos. Abrió la caja, revelando un anillo simple de oro blanco con un pequeño diamante. Pero quiero ese papel, Camila. Quiero levantarme cada mañana sabiendo que eres mi esposa. Quiero que el mundo sepa que la mujer más valiente, más real, más extraordinaria que conozco eligió pasar su vida conmigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Camila. No es justo. Estoy en el trabajo. No puedo llorar en el trabajo. ¿Es eso un sí? Es un sí que he estado esperando decir desde aquella noche en el Retiro. Se rió entre lágrimas. Sí, Alejandro. 1000 veces sí. Él le puso el anillo con manos ligeramente temblorosas. Se besaron ahí, en esa oficina donde todo había comenzado a cambiar, rodeados de fotos de empleados sonrientes y reportes de impacto social. Cuando se separaron, Camila miró el anillo en su mano. No era ostentoso. No era el tipo de anillo que un millonario debería dar. Era perfecto. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo ella. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que terminaría aquí, comprometida con mi antiguo jefe, dirigiendo programas sociales en una empresa multinacional, me habría reído. ¿Y ahora? Ahora sé que las mejores historias no son las que planeamos. Son las que se escriben cuando tenemos el valor de ser honestos.
Esa tarde, durante la presentación trimestral ante inversores, Camila habló sobre el nuevo programa de inclusión laboral. Explicó cómo habían contratado a 50 personas de comunidades vulnerables, cómo les habían dado capacitación y oportunidades reales. Los números mostraban algo sorprendente. La productividad había aumentado, la rotación de personal había disminuido, y la satisfacción laboral estaba en su punto más alto en la historia de la empresa. ¿Por qué funciona?, preguntó un inversionista escéptico. ¿Por qué invertir en gente sin experiencia da mejores resultados? Camila sonrió. Porque cuando das a alguien una oportunidad real, no solo un trabajo, sino una oportunidad de transformar su vida, esa persona no trabaja por un cheque, trabaja con propósito, con gratitud, con lealtad. Hizo una pausa. Y eso no se puede comprar, solo se puede ganar. La sala quedó en silencio. Luego, lentamente, los aplausos comenzaron. Después de la presentación, Camila y Alejandro fueron al hospital a visitar al padre de ella. 2 años después de la cirugía, estaba más fuerte. No completamente recuperado, nunca lo estaría, pero vivo, presente, feliz. Cuando les mostraron el anillo, el anciano se rió con esos ojos brillantes que Camila amaba. Ya era hora. Pensé que tendría que empujarlos yo mismo. Queríamos estar seguros, dijo Alejandro. ¿Seguros de qué? Cualquiera con ojos podía ver que estaban enamorados desde el primer día. Tosió un poco, pero era una tos más suave ahora. ¿Cuándo es la boda? Pronto, respondió Camila. Algo pequeño, íntimo. Solo las personas que realmente importan. Perfecto, porque las mejores cosas en la vida son simples. Esa noche, Camila y Alejandro fueron al mismo banco del retiro donde se habían sentado aquella noche hace 2 años. El lugar donde todo se había vuelto real. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquí?, preguntó Camila, recostándose contra él. Te dije muchas cosas. Dijiste que me amabas tanto que ya no recordabas cómo era vivir sin mí. Sigue siendo verdad. La besó en la sien. ¿Y tú? ¿Algún arrepentimiento? Camila pensó en todo el camino recorrido, el escándalo, las lágrimas, la pérdida, la reconstrucción, el dolor y la alegría mezclados en una historia que nunca habría podido imaginar. Ni uno solo, porque todo eso me trajo aquí, a este momento, contigo. Se quedaron ahí largo rato, viendo el atardecer pintarse de naranjas y rosas sobre Madrid. 2 personas que habían nacido en mundos diferentes, pero se habían encontrado en la verdad. 2 personas que habían elegido la honestidad sobre la comodidad, el amor sobre el miedo, la autenticidad sobre las apariencias. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una, Camila supo algo con absoluta certeza. El respeto verdadero no viene de los títulos que llevas o el dinero que tienes. Viene de vivir con integridad, de amar sin vergüenza, de recordar de dónde vienes mientras construyes hacia dónde vas. Viene de tener el valor de ser real en un mundo que constantemente te pide que finjas. Y eso era algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto tienes, es cuánto das. No es qué tan alto llegas, es a cuántas personas ayudas a subir contigo. No es la imagen que proyectas, es la verdad que vives. Y Camila Herrera, la mujer que una vez fue invisible mientras limpiaba pisos de noche, ahora brillaba con una luz que ninguna torre de cristal podría contener. No porque hubiera cambiado quién era, sino porque finalmente había encontrado un lugar donde ser exactamente quien siempre fue. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Tendrías el valor de ser completamente honesto sobre quién eres, incluso si eso significa perder todo lo que has construido? ¿Elegirías el amor verdadero sobre la seguridad cómoda? ¿Qué te enseñó la historia de Camila y Alejandro sobre el respeto, el amor y la autenticidad? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar, así que comparte esta historia con alguien que también la va a amar.